Imagina que una sola flor llega a costar más que una casa. Una flor que todos quieren, todos compran, todos venden, hasta que de repente todo se derrumba. Esto no es una exageración, pasó de verdad y fue el primer gran colapso financiero de la historia moderna. Esta es la historia de cómo una simple flor, el tulipán, desató una locura colectiva que llevó a la ruina a miles de personas. Estamos en Holanda, siglo XVII. En ese momento es el país más rico, avanzado y libre del mundo. Sus barcos dominan los mares, el comercio fluye por los canales de Ámsterdam y una nueva clase adinerada está descubriendo el poder del dinero fácil. Y entonces llega el tulipán, una flor exótica, traída de Turquía, con colores tan intensos y formas tan únicas que parecía pintada a mano. Pero no era solo una flor. Rápidamente se convirtió en un símbolo de estatus, de belleza, de éxito. Tener un tulipán raro en tu jardín era la máxima demostración de riqueza. Al principio, solo los nobles y los mercaderes más acaudalados podían permitírselo, pero poco a poco la fiebre se extendió. El deseo era contagioso. Todos querían tulipanes, y más importante aún, todos vieron en ellos una forma de enriquecerse. Así nació la burbuja. Los precios comenzaron a subir de una forma que desafiaba toda lógica. Primero, un solo bulbo costaba el salario de un mes de un artesano. Luego, el salario de un año. Después, el valor de una casa entera en el centro de Ámsterdam. La locura llegó a tal punto que la gente ya no compraba las flores, sino los bulbos. Y ni siquiera los bulbos físicos. Se comerciaba en las tabernas, con contratos de papel que prometían la entrega de un bulbo que aún estaba bajo tierra, que ni siquiera había florecido. No se intercambiaba dinero real, solo promesas, expectativas y deudas. Era un sistema que dependía de una única ilusión, que el precio seguiría subiendo siempre. Y por un tiempo lo hizo. Cualquiera podía hacerse rico. Panaderos, carpinteros, agricultores, todos abandonaban sus oficios para convertirse en inversores de tulipanes. Vendían sus casas, sus tierras, sus negocios, todo para comprar un trozo de papel que prometía una fortuna. La codicia se había apoderado de la nación. Pero las burbujas, por definición, siempre estallan. El fin llegó en febrero de 1637. En una subasta rutinaria, en la ciudad de Haarlem, se ofrecía un lote de bulbos de alto valor. Pero por primera vez en meses algo cambió. Nadie pujó. Se hizo el silencio. Y ese silencio se convirtió en pánico. La noticia corrió como la pólvora. El mercado se había detenido. De la noche a la mañana, los precios se desplomaron. La gente que se había ido a dormir siendo millonaria en papel, se despertó sin nada. Tenían contratos que los obligaban a pagar fortunas por bulbos que ahora valían menos que en una cebolla. Se desató el caos. El gobierno intentó intervenir, declarando que los contratos podían saldarse por un 10% de su valor, pero ya era tarde. La confianza se había roto. Miles de personas quedaron en la ruina. Curiosamente, aunque la vida de muchos especuladores fue devastada, la robusta economía holandesa no colapsó. El impacto fue más personal que sistémico. Pero la lección quedó grabada a fuego en la historia. La burbuja de los tulipanes fue la primera, pero no la última. Nos enseñó sobre la naturaleza humana, sobre cómo la euforia puede nublar a razón y cómo la codicia nos puede llevar a creer en lo imposible. La historia de aquella flor exótica sigue siendo un eco, un recordatorio de que en el mundo de las finanzas todo lo que sube vertiginosamente, a menudo está destinado a caer. Imagina una burbuja perfecta y reluciente. Dentro, un mundo de promesas, de riqueza instantánea. Así era la Holanda del siglo XVII, y su burbuja estaba hecha de pétalos de tulipán. Pero como en toda burbuja, hubo un día, un solo día, en que alguien en algún mercado polvoriento de Haarlem no quiso pagar el precio acordado. Y esa pequeña duda, ese simple no, fue el alfiler, fue el principio del fin. El rumor no necesitó caballos para galopar. Se esparció por los canales y las calles de Ámsterdam como una plaga. Los precios están bajando. Primero fue un susurro, luego un grito de pánico.
En cuestión de días, el mercado, esa bestia insaciable, colapsó sobre sí mismo. Los contratos firmados en tabernas, con la tinta aún fresca y las promesas de fortunas se convirtieron en papel mojado. Inservibles, una burla. Los tulipanes, bulbos por los que se habían intercambiado mansiones enteras, ya no valían nada. Cero. El golpe fue brutal. Miles de personas, desde nobles hasta sirvientes que habían apostado sus ahorros, lo perdieron todo. El sonido de la ruina resonó en todo el país. Algunos, incapaces de enfrentar la vergüenza y la miseria, se quitaron la vida. Otros simplemente huyeron en la oscuridad, dejando atrás deudas y sueños rotos. La economía de la nación más rica del mundo se tambaleó. Y de la noche a la mañana, la flor más codiciada de Europa, el símbolo del estatus y la belleza, se convirtió en el eterno emblema de la estupidez humana. Uno pensaría que la lección quedó grabada a fuego. El gobierno holandés intentó intervenir, claro. Intentaron mediar, crear comités, buscar soluciones, pero era como intentar reconstruir un castillo de naipes en medio de un huracán. Ya era tarde. La burbuja no se había desinflado, se había reventado. Y lo más trágico, lo que realmente debería helarnos la sangre, es que, aunque el dinero se evaporó como el rocío de la mañana, la codicia, esa vieja conocida, se quedó intacta, esperando su próxima oportunidad. Porque la tulipomanía no fue un accidente de la historia, fue solo el primer capítulo, el ensayo general. Desde entonces hemos repetido la misma obra, una y otra vez, cambiando solo el escenario y el vestuario, las acciones de las .com a finales de los 90, la burbuja inmobiliaria que nos explotó en la cara en 2008, las criptomonedas y sus promesas de una nueva era financiera, los NFTs, arte digital vendido por millones. Cambia el objeto de deseo, un bulbo, un código, un ladrillo, pero el patrón, el guión, es exactamente el mismo. Parece que el ser humano tiene una memoria trágicamente corta y unos deseos infinitamente largos. En cada nueva burbuja nos susurramos al oído. Esta vez es diferente. Esta vez sí, pero nunca, nunca lo es. Y quizás, si miramos más de cerca, la historia de los tulipanes no trata realmente de economía, de gráficos o de mercados. Quizás trata de nosotros, de ese hueco que todos tenemos dentro, de nuestra desesperada necesidad de sentirnos parte de algo, de la fantasía de ganar sin esfuerzo, del pánico visceral a quedarnos atrás mientras los demás se hacen ricos. Una simple flor, traída desde lejanas tierras otomanas, nos enseñó la lección más dura de todas, que el valor no siempre está en lo que se puede tocar o ver. A menudo reside puramente en lo que un grupo de personas acuerda imaginar que vale. Y aún hoy, 400 años después, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos comprando sueños empaquetados como si fueran bulbos, regándolos con nuestra esperanza, esperando desesperadamente que florezcan antes de que inevitablemente se marchiten.